Vámonos de una vez, Oscar Mario Correa, Javier y Maritza Mazo Barrera con el tema del día. Ayer y hoy sigue el de la EPS Sura, que pide permiso para empezar desmonte de operaciones que le permita salir del sistema de salud de Colombia. Juana Francisca Llano, la presidenta de Suramericana, ayer, después de haber terminado la asamblea en la ciudad de Bogotá, salió a dar las razones por las cuales esta EPS, la más importante, diría uno, del país, con el mayor número, bueno, no era el mayor número, pero la de un inmenso número de afiliados, 5.5 millones de afiliados, o con esto, 4.6 millones del régimen contributivo, saldría, porque está pidiendo permiso, o sea que saldría del sistema de salud de Colombia. Juana Francisca Llano. La decisión más difícil a la que nos hemos tenido que enfrentar como compañía. Le solicitamos a la Superintendencia Nacional de Salud el retiro voluntario de EPS Sura del sistema de salud a través de un mecanismo jurídico conocido como Programa de Desmonte Progresivo. Un programa de desmonte progresivo es un mecanismo jurídico que nos permite una entrega ordenada y diligente de nuestros afiliados y gestionar las obligaciones con las clínicas, IPS y hospitales. El programa lo debe aprobar la Superintendencia Nacional de Salud, para lo cual tiene un término establecido por ley. Desde EPS Sura hemos realizado un gran esfuerzo por continuar en el sistema de salud protegiendo a nuestros afiliados. Inclusive hemos evaluado alternativas dentro del marco legal actual y las reformas que el gobierno también le ha propuesto al país. Hemos hablado con el gobierno, con el Congreso Nacional, con la sociedad en general, manifestando la situación de EPS Sura. Sin embargo, en este momento debemos tomar medidas oportunas para evitar un mayor deterioro que nos impida cumplir con las expectativas de nuestros afiliados y con la gestión adecuada de nuestras obligaciones frente a la red de prestadores. Esta decisión se deriva de una situación que nos supera como compañía. Por eso, respetuosamente, le pedimos al Gobierno Nacional que apruebe nuestro programa. Mientras ello ocurre, desde hoy y hasta el último día continuaremos siendo su EPS. Seguiremos prestando servicios, seguiremos atendiendo sus llamadas, seguiremos haciendo ayudas diagnósticas y seguiremos teniendo líneas de atención para nuestros afiliados. Gracias por 30 años de confianza en EPS Sura. Asegurar el cuidado de la vida es nuestra determinación. Bueno, esa es la posición de Sura. La posición del gobierno nacional es la prudencia, llamar a la tranquilidad. El superintendente de salud, Luis Carlos Leal, dijo que tienen 65 días hábiles para estudiar esta decisión. No necesariamente tiene que ser, como lo dice Sura, aprobada, sino que se estudia con base en los argumentos y las pruebas técnicas que presente la EPS para esta determinación. Miremos a el superintendente de salud lo que le responde a EPS Sura. Frente a la solicitud del desmonte progresivo que presenta el día de hoy la EPS Sura, la Superintendencia Nacional de Salud, es importante hacer varias claridades. Lo primero es que la Superintendencia en estos momentos está verificando que los documentos se encuentren en regla para poder dar inicio a los tiempos de ley para estudiar esta solicitud y definir si se aprueba o se niega esta solicitud de desmonte por parte de la EPS Sura. Es importante aclarar a todas las personas, así como la EPS ha aclarado en su comunicado, que a ninguna persona se le puede vulnerar su derecho a la salud, que no tiene que cambiarse de EPS, que su afiliación continúa vigente, que el gobierno nacional le continuará girando los recursos para la atención y para la prestación de servicios de salud en todo el territorio nacional y que la superintendencia continuará haciendo la vigilancia para que efectivamente la EPS continúe prestando los servicios con oportunidad y con calidad a cada una de las personas. Ninguna de las autorizaciones vigentes pierde vigencia, ninguna de las hospitalizaciones vigentes pierde vigencia, las cirugías programadas deben continuar. Y en caso inclusive de autorizarse este desmonte progresivo para el cual la superintendencia, una vez verifique el cumplimiento de los requisitos, tiene 65 días hábiles para tomar esa decisión. En caso de que se dé ese cambio, se dará una vez se haya hecho el estudio de las necesidades de cada una de las personas afiliadas y la posibilidad de traslado al interior del sistema en cada una de las regiones para garantizar que en todo momento se dé continuidad en los tratamientos y se respete el derecho fundamental a la salud de todas las personas.
Muy bien. Ahí está pues la respuesta, la posición de ambas partes. De todas maneras queda muy claro que no es una decisión ya vertical. Estamos en un estado de derecho en el cual, y ojo, estado social de derecho, en el que el ser humano es muy importante. Ahí en medio de estas posiciones que además se va politizando, como vamos a ver en el transcurso del programa, está el ser humano. El ser humano que tiene unos derechos fundamentales, entre ellos el de la salud. Por eso no es tan sencillo. Hay 65 días para que se tome la decisión. Lo plantea Sura, lo plantea la Superintendencia Nacional de Salud. Saludemos a esta hora a Isauro Barbosa. Él es médico, él es excedente del Hotel Marco Fidel Suárez de Bello y un hombre que sabe de esto, pues porque como fue quien estuvo al frente de una IPS, clínicas y hospitales que dependen muchas veces de lo que las EPS, muchas veces no, siempre de lo que las EPS paguen oportunamente. Creo que nos puede ayudar a entender un poquitico de esto. Doctor Isauro, bienvenido a Clicklasia. Para tener información a un clic. Roger, buenos días. Un saludo muy cordial para todos. Médico magíster en administración en salud, o sea, ahí está pues para que nos ayude. Oiga, doctor Isauro, esto ha generado un malestar muy grande en el país, sobre todo en la gente que no sabe. La gente hoy se pregunta, ¿qué va a pasar? Entonces me voy a quedar sin salud y los medicamentos y mi mamá y mi papá y mi enfermedad, etcétera. Doctor Isauro, así para que empecemos por ahí dando tranquilidad. Hay que sentir un susto aterrador con esto que está pasando. Bueno, yo creo que, digamos, indudablemente la noticia es preocupante y es para preocuparse los afiliados a Sura EPS y en general todos los ciudadanos colombianos, porque es la solicitud de una de las EPS más importantes del país para retirarse del sistema. Ahora, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa dentro de 15 días? ¿Qué pasa dentro de un mes? ¿Qué pasa dentro de 2 meses? Los afiliados a la EPS Sura, como lo han dicho sus directivas, continuarán recibiendo el servicio, se han comprometido también a prestarlo de igual manera, como lo han venido prestando, que también vale la pena resaltar. Es una de las EPS que se ha destacado por haber asumido ese compromiso de atención en salud de la mejor manera y creo que no hay duda que todos le reconocemos el excelente servicio que presta. Pero, ¿qué es lo que hace Sura? Presenta ayer la solicitud de retiro del sistema a través de lo que se denomina el plan de desmonte progresivo. Y como lo decían ahora, hay un tiempo determinado por ley para que la superintendencia se pronuncie y diga si acepta o no acepta esta solicitud. Durante ese lapso de tiempo, que puede ser hasta 65 días, no va a pasar, no debe pasar absolutamente nada. Los usuarios seguirán teniendo sus citas, los usuarios deberán seguir recibiendo sus medicamentos, sus cirugías programadas, sus exámenes programados, todo debería transcurrir de igual manera. Es decir, hoy, mañana, pasado mañana, ¿qué se le dice a los pacientes, a los afiliados? Continúa afiliado, continúa con la prestación de servicio. Esperemos a ver finalmente en qué termina esta solicitud de la EPS Sura. Siendo Oscar Mario Correa, bueno, siendo las 6:20, Oscar Mario Correa bien pueda. Sí, señor, yo tengo una pregunta especial y es porque, bueno, las alternativas en Antioquia para los que hacemos parte de Sura, pues son 2 entidades prestadoras de salud que hoy son intervenidas por el gobierno nacional y que por ley no podríamos pasar hacia esas entidades. ¿Qué va a pasar? Porque uno no ve en el panorama del sistema de salud en Colombia, pues una entidad prestadora de salud que permita acoger pues a gran cantidad de usuarios, especialmente cuando Sura venía cumpliendo bien su labor como prestadora de salud. Y voy a hacer un caso concreto. Hoy la preocupación se centra especialmente en esos pacientes con enfermedades de alto costo. Lo digo en un caso particular porque ¿qué va a pasar con esas personas que hoy tienen tratamientos que valen muchos recursos y que hoy eran atendidos por Sura en una alta eficiencia, hay que decirlo, en una alta eficiencia para esos pacientes? ¿Qué va a pasar entonces cuando no vemos en el panorama una entidad prestadora de salud que pueda recibir a esa cantidad de usuarios en este momento?
Bueno, precisamente la dificultad que vive nuestro sistema de salud hoy radica en eso, ¿cierto? En que varias EPS han sido liquidadas, que acaban de intervenir EPS importantes como Sanitas, también reconocida por muy buen servicio de salud. Ya sabemos qué está pasando con la intervención de Savia, cuyos resultados realmente no han mejorado y en muchos casos, en muchos indicadores, han empeorado desde la intervención. Y las opciones que van quedando no son muchas. Pues, digamos, de las grandes EPS está la nueva EPS. Medellín tiene una buena presencia y a nivel nacional Salud Total, pero finalmente, si la salida de Sura se da a raíz de su solicitud de desmonte progresivo, mientras sigamos en este sistema, los afiliados de Sura deberán ser asignados a alguna de las EPS que en ese momento haya. Y tienen razón. La cuestión es que las EPS tienen una infraestructura tecnológica, de recurso humano, de red, para atender un número de afiliados, 1,5 millones, 2 millones, los que requieran, pero ya ingresar otros 5 millones a las 2 o 3 EPS que quedan van a crear un traumatismo grandísimo. ¿Y qué pasa con los pacientes de alto costo? Hay algo que es importante decir y es que la Sura finalmente terminó teniendo afiliados un gran número de pacientes de enfermedades de alto costo. ¿Por qué? Precisamente porque se le reconoce su buen trabajo, porque tenemos programas de gestión de riesgo, unos programas de gestión de las enfermedades de alto costo que le dan tranquilidad al afiliado. Este tipo de programas no necesariamente lo tienen las EPS que hemos mencionado y que pudieran ser las receptores de todos los pacientes de Sura EPS. Vale la pena, doctor Isauro Barbosa, hacer un recuento de las EPS que han sido intervenidas durante, no este gobierno solamente, sino durante anteriores gobiernos. Un poco para contextualizar ese comentario que usted hace al final. Miren ahí precisamente. Sí, usted lo muestra. Pastrana, permítame, doctor, yo sí, adelante, claro. Pastrana, durante el gobierno de Andrés Pastrana, fueron intervenidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 EPS. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre los dos, aquí hay que hacer el énfasis que fue durante 2 periodos, de 2002 a 2010, fueron intervenidas 5 EPS. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, también durante 2 periodos, desde 2010 a 2018, fueron intervenidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas? Bendito sea Dios. Miren ustedes que es una cantidad, 9, 18 EPS. Durante el anterior gobierno, el de Iván Duque, fueron intervenidas 9 y en este gobierno van intervenidas ECOPSOS en Guajira, Guajira, con vida, con familiar, hasta ahora, ¿cierto? Bueno, entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Javier, adelante. Sí, cordial saludo. ¿Hasta dónde tienen razón quienes critican hoy al gobierno diciendo que es resultado de una asfixia económica de estas EPS? ¿Y hasta dónde tiene razón el gobierno de que se trata de una falla estructural de un sistema que está colapsado? Bueno, digamos que aquí hay algo de ambos argumentos. Lo primero, acabamos de revisar las EPS liquidadas, ahí nos faltaron las últimas bueno, faltaron algunas. Entonces, lo primero, este es un sistema que tiene 30 años de existencia, que nació con la Ley 100 de 1993. E igual, es un sistema como todos los sistemas son dinámicos, los sistemas maduran, los sistemas cambian. Decir pues que era bueno el sistema porque en ese entonces había 60 EPS y ahora hay 15, no es cierto. El mismo sistema se ha ido encargando de depurar las EPS. Y cuando veíamos el listado que ustedes muestran de las EPS, vemos EPS de todo tipo, EPS grandes, EPS pequeñas. Entonces, digamos, el mismo sistema fue permitiendo depurar y que se fueran quedando EPS que
tuvieran la suficiente estructura, el músculo financiero, el soporte para prestar el servicio. Entonces, eso es lo primero. El sistema ha ido adaptándose a las necesidades. Recordemos que Colombia tomó la decisión como país de tener un plan de salud prácticamente ilimitado y se comprometió como Estado a entregarle a los ciudadanos del país, colombianos y residentes en el país, pues legalmente prestarles un servicio ilimitado. En ninguna parte del mundo se presta un servicio de salud como este, en el que prácticamente cualquier procedimiento, cualquier medicamento puede ser entregado a través del sistema de salud. Entonces, ¿eso a qué ha llevado? A que el costo, el gasto en el sistema de salud cada vez crezca y crezca mucho más. Ese también es un fenómeno mundial, es decir, ahora cuesta mucho más porque la población vive más, porque hay nuevas tecnologías. Entonces, tenemos la presión de un costo financiero más alto y que en eso se puede decir que es un problema estructural. Pero aquí creo que el problema con el gobierno nacional es que desde su inicio empezó a enviar un mensaje y ha sido una de sus banderas de cambiar el sistema, y dentro de eso su bandera principal ha sido acabar con las EPS, ¿cierto? Entonces primero eso ha generado obviamente desconfianza e incertidumbre en el sistema, en todos los actores del sistema. Pero además, el gobierno nacional, como le está apuntando es a sacar una reforma de la salud que acaba con las EPS, entonces no se ha comprometido, en mi opinión, a hacer la revisión juiciosa de la UPC, del valor que le paga o le reconoce a la EPS por cada afiliado. Y eso es lo que ha creado un desbalance mucho más grande en estos 2 años, que ha llevado a situaciones como las intervenciones que hemos tenido este año, las liquidaciones y a la situación actual de Sura. En conclusión, si hay un tema estructural de la suficiencia del UPC, de la suficiencia financiera del sistema, pero ha faltado voluntad para hacer el ajuste requerido que permita mantener este sistema con las bondades y las dificultades que actualmente tiene. Doctor Isauro, buen día. En el caso hipotético, digamos que la Super diga que no acepta ese plan de retiro voluntario, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre entonces con Sura si su decisión está tomada y dice que se quiere retirar del sistema, pero la Super no lo autoriza? ¿Cuál es el panorama que nos espera en ese caso? Buenos días, Marix. Sí, si la Super finalmente responde que no, esta medida que solicita o que presenta Sura está definida en un decreto del año 2017, el decreto 1297, y que habla de medidas para prevenir una intervención. Entonces, ¿qué hace Sura? Sura, como también lo han manifestado sus directivos, se encuentra en una situación que dice: yo no soy capaz de seguir, esta empresa no es capaz de seguir, no puede seguir perdiendo, y además, si seguimos operando, no vamos a tener cómo cumplir las obligaciones financieras con prestadores ni cumplirle a los usuarios. Entonces, Sura, para evitar la intervención, porque en este momento habría causales de intervención si la situación sigue como la plantea Sura, presenta una salida, que es el plan de desmonte progresivo, que está definido en esa norma que les menciono. Entonces, si la superintendencia, después de estudiar la solicitud, dice que no, lo más probable, lo que debería pasar es que, como es una EPS que no está cumpliendo con sus indicadores financieros, sea intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Ese sería el camino. Estamos conversando con Isauro Barbosa. Él es médico magíster en Administración en Salud. Y permítame, por favor, doctor Isauro, que Oscar nos vaya presentando manifestaciones que se han venido presentando en todo sentido. Hemos dicho que esto tiene mucho de político también, o se ha aprovechado mejor políticamente. Entonces, aquí le metemos al conocimiento suyo, que es más técnico, también lo político, para que el contexto quede claro. Oscar Mario Correa.
Sí, señor. Perdón, son muchas las reacciones, Roger, y compañeros de la mesa de trabajo, el doctor Isauro y internautas sobre este tema de la retirada de la entidad prestadora de salud Sura. Uno de esos, digamos, comentarios, análisis, lo hace el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien también plantea su posición frente a la preocupante salida de Sura del sistema de salud del país. Escuchemos entonces a Alejandro Gaviria, quien es exministro de Salud, sobre su posición frente a esta noticia que hoy tiene preocupados a muchos colombianos que están, obviamente, vinculados a esta entidad prestadora de salud. El presidente Gustavo Petro popularizó la famosa teoría del chu, chu, chu. Y entonces, chu, 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 eso es un dominó. Meses antes, la exministra de Salud, Carolina Corcho, había dado su propia versión de la teoría, la crisis explícita. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. 3 puntos sobre la terrible teoría del chu, 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 que explica, entre otras cosas, la quiebra del sistema de salud. Primer punto, el gobierno asume el papel de espectador pasivo. De manera desconcertante se desentiende de los problemas. Segundo punto, las teorías están por encima de la gente. Viene una crisis, puede morir gente, pero no importa. Lo importante es que yo pueda decir que tengo la razón. Tercer punto, la inacción destructiva. Dejo que los problemas se agraven, se empeoren y después me dedico a buscar culpables. Bueno, ahí veíamos entonces esta posición de Alejandro Gaviria, especialmente con un tema crucial que se ha dado en redes sociales, en medios de comunicación, y es que muchos pues le están señalando esta crisis en el sistema de salud del país al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, don Roger. Sí, señor. Bueno, oiga, doctor Isauro, frente a esto que dice el exministro, fue ministro de Salud y fue ministro de Educación de este gobierno, entonces hay una mezcla muy rara en Alejandro Gaviria, porque una vez es técnico y otra vez es político. Pero ayúdenos a entender eso que él dice, que uno no sabe si está hablando del político o está hablando del experto. Según usted, que no lo comprometa, si usted no le quiere comprometer, por supuesto, pero ayúdenos a entender. Sí, a ver, yo creo que, como decía ahora, es que si el gobierno nacional no tiene la intención, la voluntad de mantener este sistema, por el contrario, quiere cambiar el sistema, y como lo que grande que quiere cambiar del sistema realmente es acabar con eliminar las EPS del sistema, entonces no es de esperarse, es entendible que su accionar haya sido eso, no ajustar la UPC, no buscar una salida para que este sistema continúe, no buscar una salida para que las EPS se fortalezcan, que insisto, parten principalmente desde lo financiero. Entonces creo que el exministro Gaviria tiene razón cuando habla, por lo menos, de lo que él denomina la inacción del gobierno. Es decir, sabemos que hay una situación crítica, sabemos que el dinero no es suficiente para sostener este sistema y que esa carga la llevan inicialmente las EPS y que esa insuficiencia de recursos lleva a situaciones como la que nos cuenta Sura, con unas pérdidas de más de 300.000 millones de pesos en 2 años, con ya incurriendo en pérdidas de este año que han proyectado casi en los 500.000 millones de pesos. Entonces, esa inacción del gobierno lleva a que las EPS tomen esta decisión, o nos retiramos de esto, o si no, vendrá la intervención. Creo que el ministro tiene razón, sobre todo, por lo menos en lo que él denomina inacción. Doctor Isauro, pero hay que decir, y como lo había manifestado, pues muchas personas están señalando al presidente Gustavo Petro de ser el responsable de esta crisis de la salud en el país. Se está manifestando inclusive que obviamente con el tema de la reforma a la salud, pues muchas de estas entidades prestadoras de salud dieron la cosa medio peluda, como se dice por ahí, y más bien decidieron cerrar sus puertas y no brindar el servicio. Inmediatamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a través de un comunicado manifestando que obviamente este no es un problema que se le debe atribuir a él, sino que es un problema del Congreso de la República a no aprobar una reforma a la salud
que evidentemente, y según lo ha manifestado el presidente Gustavo Petro, era la salvación para la crisis económica de estas entidades prestadoras de salud. Incluso manifestó que la mayoría de los problemas que se vienen presentando con el sistema de salud tiene que ver la familia de Vargas Lleras. Pues este es el contexto que se hace frente al gobierno nacional. Muchos lo han criticado especialmente porque pues dicen, es que es muy fácil salir a decir que la culpa es de otros cuando no se hace un análisis del gobierno nacional o desde el gobierno nacional frente a la crisis de salud que hoy pues tiene preocupados especialmente a estos usuarios de Sura. Pues Marixa, ¿hay respuesta por parte del Congreso frente a estas duras declaraciones del presidente Gustavo Petro a través de un comunicado en el que dice que la mayoría de la culpa del sistema de salud y de lo que hoy se está viviendo con Sura, pues es del Congreso y no del gobierno nacional, ¿o no, Marixa? Sí, Oscar, tenemos al presidente del Senado, a Iván Name, explicando realmente cómo es responsabilidad del gobierno y desmintiendo en cierta manera esa carta que emite el gobierno, que emitió la presidencia, para contrarrestar esa respuesta que ellos dan. Miremos qué dice Iván Name, presidente del Senado. Tengo que referirme a esta afirmación para decirle al presidente y a su gobierno que la crisis de la salud en Colombia hoy se debe al mal manejo administrativo y al mal manejo gubernamental de un modelo que por supuesto no era ideal ni plenamente eficiente, honorable senador Amin. Ahorita le van a responder a usted su preocupación en el área administrativa a nuestra directora. De tal manera que eso me corresponde. Siento las sombras, pero no ocupan el firmamento del Senado, honorables senadores. Me ocupan a mí y por eso no puedo contaminar con ese discurso sobre temas judiciales al Senado de Colombia. Pero tenía que afirmar que el tema de la crisis de la salud no se le puede indicar al Senado de Colombia. Y lo sabemos todos los que estamos acá. Y entre todas estas respuestas, pues ahí vemos lo enfático que es el presidente del Senado, mostrando realmente cómo es la responsabilidad que tiene el gobierno. También en esta carta de la presidencia, pues dijo que el presidente dice que es responsabilidad de la familia Vargas Lleras y Germán Vargas, pues también respondió mediante un trino esa acusación que le hizo el presidente a su familia, por supuesto. Veamos el trino, ya lo tenemos, José, para que podamos pasar esa respuesta. Eso. Dice, presidente Petro, es miserable que hoy, para encubrir la salida de Sura del sistema de salud, usted haga responsable de la quiebra de la misma a la familia Vargas Lleras. Usted y su gobierno son los únicos culpables que en 2023 las aseguradoras perdieran 2.1 billones para un acumulado de pérdidas de 6 billones. Son ustedes quienes se apoderaron de la nueva EPS, Sanitas, Compensar, ahora Sura y 5 más intervenidas. Su gobierno fue el que permitió que la salud de los maestros colapsara, el mismo camino que nos espera a los 34 millones de colombianos que hoy esperamos a merced de su gobierno. No tengo ni he tenido en mi vida vínculos con ninguna entidad del sistema de salud como para recibir de parte suya semejante agravio que solicito sea rectificado. Esta es la respuesta. Sí, doctor Isauro, vea usted, mira que nos han presentado nuestros compañeros, los colegas. Doctor Isauro, qué vaina con la gente de este país, qué tristeza. Si nosotros los periodistas nos sentimos atosigados con tanta información que viene de un lado y del otro, con
una carga política absolutamente clara, eso no tiene vuelta de hoja, no sabe realmente a qué tenerse. Menos mal usted nos ha estado dando aquí información desde más lo que usted tiene como conocimiento y con su experticia. Pero, doctor Isauro, de verdad, qué vaina con la gente. Esto ya es una opinión y seguramente lo podría opinar. La gente está hoy enloquecida y además usted sabe que en un país tan polarizado como el nuestro, todo lo que salga a favor de o en contra de, a favor de Petro o en contra de Petro, a favor de la oposición o en contra de la oposición, todo ello pues obviamente tiene sus áulicos. Ahí aplauden porque no creen sino lo que dicen. Entonces, si Germán Vargas sale a decir algo que es del extremo derecho en contra del gobierno anterior, o si lo hace, vuelvo a decirlo, el presidente Gustavo Petro con su carta con que la salió ayer, en la que se supone, y a través de su superintendente nacional de salud, que se supone que están diciendo lo que técnicamente es, hombre, ¿cómo la gente aquí puede asumir una posición o por lo menos estar en un terreno en el que no sea utilizado, y que no sea, que pesa decirlo, manipulado, y entonces termine levantándose como hoy con un terror porque realmente se va a quedar sin nada? Sí, Roger, indudablemente este clima de polarización, de incertidumbre, de desconfianza entre los actores en general, y específicamente pues de lo que estamos hablando hoy del sistema de salud, la desconfianza que hay entre los actores del sistema de salud, es un obstáculo grandísimo para encontrarle solución a esta problemática que hoy tenemos, específicamente de Sura, pero lo mismo que vivimos con Sanita, lo mismo que vivimos con Savia y con todas las otras EPS en este momento. Entonces, ese clima indudablemente genera una incertidumbre grandísima y dificulta las soluciones, porque aquí uno esperaría, y a mí algunos me han preguntado, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? A mí ayer me empezaron a escribir y a llamar, Isauro, entonces explícanos qué pasa, qué va a pasar, ¿cierto? Si estuviéramos ante un gobierno que tuviera la voluntad de salvar a las EPS, sería diferente. Sentémonos los actores, no solo las EPS. Muchos han reclamado con relación a la reforma que se sienten los diferentes actores, que no han sido tenido en cuenta los pacientes, que no han sido tenido en cuenta los gremios, que no han sido tenido en cuenta los profesionales de la salud. Si existiera ese clima de confianza y la voluntad de sacar esto adelante, se pudiera hacer. Pero como no lo hay, hace que el panorama sea mucho más difícil e incertidumbre mucho más grande. Sí, oiga, doctor Isauro, ayúdenme a entender esto, o ayúdenme a entender a mí esto. Yo he estado desde ayer pensando en la cantidad de afiliados que tiene Sura y resulta que son 5.546.000 los afiliados que tiene. Y resulta que de esa cantidad de afiliados, 4.6 millones, va a cerrar, de 5.5 millones, 4.6 millones son del régimen contributivo. El régimen contributivo es ese al que usted le obligan a cotizar desde un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, mucha plata. Por no chicanear, pero yo cuando cotizo un montón de plata, demasiado. Y son muchos de todas maneras, aunque el porcentaje sea menor de gente que cotiza mucho más. Ahí está la cifra. Doctor Isauro, lo que le pido es, hombre, tanta gente cotizando, o sea, la platica le llega pulpita a EPS Sura, pulpita. No es lo mismo, para que entienda, usted lo entiende perfectamente, pero nuestros internautas y lectores, para que entiendan mi inquietud, la EPS mixta Savia Salud atiende a 1.7 millones de personas subsidiadas, o sea, el Estado y en este caso los socios de la EPS, que son el gobierno departamental, el gobierno de Medellín distrital, un socio que siempre estuvo ahí con burro amarrado, que es con Fama, porque los que ponían realmente la plática son los oficiales. Pues hay que meter la plática para ellos, pero aquí la plática llega a pulpita. Y yo he escuchado la queja de ustedes, los que estuvieron en las IPS, tanto en hospitales como en clínicas, que la plática se quedaba atrancada ahí en las EPS. Y las EPS no puede ser que la única que no estuviera atrancando plata fuera la EPS Sura. Entonces,
En ese contexto, vuelvo a la pregunta más concreta, es, sabiendo que tienen platica ahí con tanta insolente, si realmente es posible que esté más jodida que el resto. Recuerden, alguna vez lo hablamos aquí precisamente en este programa de lo que es la unidad de pago por capitación. Entonces, recordemos que a la EPS, la EPS recibe el mismo valor de unidad de pago por capitación, independientemente de que Roger, es un ejemplo, cotice sobre 10 salarios mínimos o la persona que trabaja, que cotice sobre un salario mínimo. De todas formas, la EPS solamente, la EPS recibe el mismo valor independientemente de la cotización. Y ese valor lo redondeamos, lo hemos hablado también, en 1.200.000, 1.300.000 pesos por persona año. Entonces la EPS tiene que responder por ese 1 millón, con ese 1.200.000 pesos por persona año, por todas las contingencias en salud que tenga su afiliado. Y ya dijimos, en Colombia hay un plan de salud ilimitado, que no lo tiene ningún país del mundo. Entonces aquí va desde un trasplante cardíaco que puede costar 150, 160 millones, un trasplante renal de 40, 50 millones, medicamentos costosísimos. Hay pacientes como los hemofílicos que le pueden costar a una EPS 200, 300, 400 millones de pesos mensuales. Entonces ese recurso, a pesar de que suena grandísimo y el gobierno lo dijo ayer, creo que hasta el comunicado de la presidencia lo dice, que ya le ha transferido o le ha entregado, creo que es la palabra que ellos usan, a Sura EPS 3.5 billones en el año. Pero eso no es más que el valor de la UPC. Los ingresos de Sura al año, estoy mirando el estado financiero, el año pasado fueron un poco más de 11 billones de pesos. Entonces, es decir, la EPS, Sura, por la población que tiene afiliada, puede recibir ese monto mensual. Pero ese monto mensual y esos 11 billones que recibió el año pasado, por aquí tengo las cifras, sus ingresos fueron de 11 billones 59 mil millones y los costos fueron de 11 mil millones. O sea, prácticamente todo lo que ingresó lo gastó atendiendo las contingencias en salud de sus afiliados. De tal forma que toda la operación la terminó asumiendo, todo el gasto administrativo lo terminó asumiendo y por eso las pérdidas. Entonces, suena a una cantidad de dinero muy alta, pero ese dinero lo tiene que utilizar la EPS para pagar la atención en salud de sus afiliados. Y está claro que no hay equilibrio entre ese ingreso y el costo y el gasto que tiene que asumir. Esa es la razón que lleva a las pérdidas y esa es la razón que lleva a Sura a decir, me tengo que retirar del sistema. Y eso es cierto. Yo les cuento, Roger, de pronto no lo mencionaban ustedes, yo fui también gerente de una EPS aquí en Antioquia. Y eso es una realidad. Y ayer también alguien lo decía, es que el ejercicio, creo que era Gabriel Mesa ayer en un programa en Teleantioquia, no da equilibrio el ejercicio en una EPS entre su ingreso y su costo y su gasto. Entonces esa es la razón que lleva a las pérdidas y las pérdidas llevan a la situación que estamos viviendo hoy. Doctor Isauro, sobre esa misma pregunta, yo tenía pues esa pregunta, si 3.4 billones no son suficiente dinero, usted lo acaba de responder. Entonces, ¿cuál debió ser el mecanismo para que Sura no entrara en esta crisis? Es decir, ¿se le debió pagar más de esa UPS? ¿La ley que permite o eso es una decisión del gobierno? ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, entonces, Javier, cuando el gobierno dice, yo estoy buscando la palabra que ellos utilizaban, que debería haber sido transferido. Que creo que dicen le entregado, sí, pero es transferido. Esos 3,5 millones no es más que el valor de la UPC de cada uno de sus afiliados, por esos 5 millones de afiliados, no es más eso. Es decir, el gobierno no le está entregando nada, no le está dando nada adicional, simplemente le está transfiriendo el valor al que tiene derecho Sura EPS por sus afiliados. Y entonces, Sura, esos 3,5 millones, 3.5 billones, se los gastó atendiendo a su población. Y suena mucho, pero mire que si estamos hablando de que en un trimestre le transfirió 3 billones, y ya dijimos que el costo en los ingresos en el año son 12 billones, entonces simplemente le transfirió lo correspondiente
a un trimestre, es decir, el valor definido de la UPC es eso, no se le ha entregado nada adicional. ¿Cuál es la solución? Es una solución, tiene que pasar es por, primero, la decisión de continuar con el sistema o no, eso es lo grande. Segundo, si se va a continuar con ese sistema y las EPS van a seguir existiendo, tiene que haber un recálculo de la UPC, porque indudablemente la UPC es insuficiente. Hoy le pasa a Sura, hoy le puede pasar a cualquier otra EPS, y sobre todo, si se concentra en unas pocas EPS, si esto sigue este camino, esas otras EPS tampoco van a ser capaces, desde el punto de vista, con esta UPC, desde el punto de vista financiero, de sostener la operación y de poder garantizarle a sus afiliados la prestación de servicio a la que está obligada. Doctor Isauro Barbosa, médico magíster en administración. En salud, muy claro. Yo tenía un montón de dudas y usted me aclara dudas. Yo termino pensando en que sí se necesita, como siempre se ha dicho y suena como un comodín en este país en torno a los tantos problemas, se necesita voluntad del gobierno para que, después de que usted nos cuenta con cifras en mano, que la situación es real y es calamitosa, pues esperemos que sí haya eso, porque estamos hablando de un derecho fundamental, autónomo, que es el de la salud, y el Estado, desde allá, desde los principios, en su artículo 1, en su artículo 12 de las funciones, tiene que garantizar eso. De cualquier manera, tiene que hacerlo. Porque ustedes que fueron gerentes, menos mal nos lo precisó además, no solamente gerente de IPS, sino también de EPS, entonces tienen conocimiento de ambas partes, pero con el caso de los gerentes de las IPS que tienen que atender a quien necesite el servicio de salud, así la plática no le llegue. En el caso, por ejemplo, de los migrantes venezolanos, ustedes tienen que atender o no, sí, por Dios, sí o sí, a estas personas, y entonces esto es una larga cadena que implica, vuelvo a decirlo ya de manera sintética, voluntad del gobierno, lo que usted nos ayuda a entender el día de hoy. Doctor Isauro, gracias por estar con nosotros y de verdad mucha claridad en sus palabras. Roger, muchas gracias. Gracias a todos y feliz día. Bueno, señor, y si usted puede enseguida, después de que salga, ahí seguramente en su WhatsApp le llegó el link de este programa en YouTube, pero también puede en elcanal.co dar clic. Ahorita, si tiene tiempo, escucha a nuestro siguiente invitado que tiene otra posición y le voy a decir cuál es el título de esa posición. El GEA, de alguna manera, está arrinconando el gobierno. Muchas gracias, doctor Isauro. Gracias, Roger. Estar atento. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien.